Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a nuestro cuarto y último capítulo que hemos llamado a la serie una guía de lectura o de acompañamiento para leer la novela 100 años de soledad. Desde aquí invitamos, ya que apareció la serie a mediados o a comienzos de diciembre del año pasado, lo que aquí motivamos es a leer la novela para mejor entender las decisiones que se tomaron en la serie, es decir, poder comprender cómo es que los directores tomaron las decisiones que tomaron, los libretistas tomaron las decisiones que tomaron, porque creemos desde acá que lo que tenemos que hacer es acompañarlos y ayudar a que muchos elementos queden claros en el momento de abordar, enjuiciar o sencillamente opinar acerca de. Este es nuestro cuarto capítulo, como ustedes recuerdan, el primero hablamos sobre Macondo y la familia Buendía, el segundo capítulo hablamos sobre lo real imaginario, el tercer capítulo hablamos sobre el tiempo y el narrador, y este capítulo lo hemos titulado Estrategias narrativas, para que podamos entender algunos de esos elementos fundamentales que yo creo que a todos nos seducen tanto de esta novela y de este narrador, y que entendamos prácticamente cómo está armado. Así que les parece si comenzamos de una vez, porque sí que hay material para que podamos ver. Importante recordar para que ustedes puedan hacer su tarea adicional que me estoy basando en ese fabuloso texto escrito por Mario Vargas Llosa, publicado en 1971 en Monte Ávila Editores, como es García Márquez, Historia de un deicidio, que es de donde estoy tomando la información y después desglosando a mi manera, pero digamos que ese está siendo un poco mi base, libro que recomiendo muchísimo. Ya hablábamos en el capítulo anterior acerca del narrador en relación al tiempo, ¿cierto? Y nos preguntábamos desde dónde está instalado ese narrador, qué tanto conoce, y pudimos sacar esa conclusión que es un narrador que todo lo sabe. Sin embargo, además de la relación con la temporalidad, es muy importante entender la relación que se establece con el nivel de realidad, ¿cierto? La realidad objetiva, la realidad imaginaria, y esto lo podemos saber cuando abordamos la relación que se establece entre la forma como es el narrador y la forma de los eventos narrados, es decir, de qué forma se relaciona con lo narrado, cómo no lo dice, y también la forma si le extraña o si le es normal, y eso lo vamos a estar viendo mucho el día de hoy. Hay tres posibilidades que queremos traer, que el primero es cuando el narrador narra en un plano real y objetivo, es decir, que narra hechos reales objetivos como eventos históricos, y que narra hechos reales imaginarios en los que en realidad se enriquece con elementos fantásticos, narra lo real o lo imaginario o lo milagroso o lo fantástico que ya vimos en el capítulo 2. La segunda posibilidad es un narrador en un plano imaginario, es decir, que narra hechos reales objetivos que pueden ser percibidos de manera subjetiva, ¿verdad? Es decir, hechos completamente imaginarios donde la ficción prima, entiéndase lo mágico y lo fantástico del capítulo 2. Y por último, un narrador en un plano interior, es decir, que describe hechos exteriores desde una perspectiva interna o íntimos desde un enfoque más global. Pues bien, esto es fundamental para la estructura de la ficción, no solamente en García Márquez, sino en todo lo que tiene que ver con lo fantástico o con lo llamado de realismo mágico, y creo que es bastante claro y podemos empezar a entenderlo en el primer capítulo de la novela. Por supuesto, también al final me referiré a algunos puntos ya, pero también al primer capítulo de la serie para que veamos también cómo funciona en lo uno con lo otro, y me refiero específicamente a ese episodio en torno al descubrimiento del hielo. Voy a leer el párrafo, listo, para que podamos entender a qué me voy a referir. Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente, con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaban en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: «Es el diamante más grande del mundo». «No», corrigió el gitano, «es hielo». José Arcadio Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el témpano, pero el gigante se la apartó. «5 reales más para tocarlo», dijo. José Arcadio Buendía los pagó, y entonces puso la mano sobre el hielo y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio. Sin saber qué decir, pagó otros 10 reales para que sus hijos vivieran la prodigiosa experiencia. El pequeño José Arcadio se negó a tocarlo. Aureliano, en cambio, dio un paso hacia adelante,
puso la mano y la retiró en el acto. «Está hirviendo», exclamó asustado. Pero su padre no le prestó atención. Embriagado por la evidencia del prodigio, en aquel momento se olvidó de la frustración de sus empresas delirantes y del cuerpo de Melquíades abandonado al apetito de los calamares. Pagó otros 5 reales y con la mano puesta en el témpano, como expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclamó: «Este es el gran invento de nuestro tiempo». Cierro comillas. Analicémoslo, ¿les parece? Fíjense que el relato del descubrimiento de este hielo presenta una interesantísima interacción entre los planos de realidad del narrador, de quien nos habla, y de lo narrado, que es el hielo, ¿verdad? Y el descubrimiento por parte de un personaje con 2 niños. El hielo no es un objeto mágico, pero sin embargo el narrador opta por un plano real imaginario, es decir, que transforma este elemento ordinario y doméstico en algo absolutamente extraordinario. Fíjense, y vuelvo a leer. Fíjense que cuando se abre el baúl, lo primero que nos dice el narrador, nos dice que está desconcertado, ¿verdad? Y después nos dice que el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio. Esto no lo está diciendo José Arcadio, esto lo está diciendo el narrador. Y después el narrador nos dice que está embriagado por la evidencia del prodigio, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto lo que nos está mostrando es que hay un contraste de perspectivas que permite que el hielo se perciba de repente como un objeto milagroso, algo que vemos todos los días prácticamente, pero de repente la forma como el narrador nos lo pone y la forma como va a hablar de un personaje que lo encuentra, independientemente de su ingenuidad o no, ya vemos que es algo fantástico. Estos personajes experimentan un asombro ante el hielo porque se desconcierta, queda asustado, lo considera el diamante más grande del mundo y al tocarlo siente ese temor y júbilo ante el misterio de lo cual estamos hablando. También, sin embargo, el texto destaca momentos donde el narrador se sitúa en una realidad objetiva al narrar un evento mágico. Fíjense que en este momento lo que hicimos fue lo que acabamos de decir y repito. El narrador optó por un plano real imaginario para hablar de algo objetivo, como es el hielo, pero ahorita vamos a ver cómo lo invierte y de repente se sitúa en una realidad objetiva, es decir, desde lo cotidiano, al narrar un evento mágico. Y esto es antecitos del episodio que acabo de narrar, es decir, cuando José Arcadio busca información sobre Melquíades en la feria. Esta es la segunda vez que llegan los gitanos, si no me equivoco. El objetivo en este párrafo que voy a leer a continuación es describir una realidad tangible contrastando con la anterior percepción del hielo. Esta dinámica entre los planos narrativos es fundamental para entender la riqueza y la complejidad de la narrativa y por lo tanto de las estrategias narrativas. Leo el párrafo. Se dirigió a varios gitanos que no entendieron su lengua. Por último llegó hasta el lugar donde Melquíades solía plantar su tienda y encontró un armenio taciturno que anunciaba en castellano un jarabe para hacerse invisible. Se había tomado de un golpe una copa de la sustancia ambarina, cuando José Arcadio Buendía se abrió paso a empujones por entre el grupo absorto que presenciaba el espectáculo y alcanzó a hacer la pregunta. El gitano lo envolvió en el clima atónito de su mirada, antes de convertirse en un charco de alquitrán pestilente y humeante, sobre el cual quedó flotando la resonancia de su respuesta. Melquíades murió. Aturdido por la noticia, José Arcadio Buendía permaneció inmóvil, tratando de sobreponerse a la aflicción, hasta que el grupo se dispersó reclamado por otros artificios y el charco del armenio taciturno se evaporó por completo. Más tarde, otros gitanos le confirmaron que, en efecto, Melquíades había sucumbido a las fiebres. El texto presenta un contraste entre 2 eventos, es decir, estamos viendo, por un lado, la invisibilidad de un hombre y por el otro, el descubrimiento de un hielo. Evidentemente sabemos cuál es el objetivo, el hielo, cuál es el imaginario, la invisibilidad. Esta invisibilidad se desarrolla por un bebedizo, un hecho que debería ser sorprendente y prodigioso, pero sin embargo el narrador lo menciona de forma casi trivial, enfocándose más en la inquietud de José Arcadio por la muerte de Melquíades. La desaparición se describe con una normalidad que la hace parecer un evento cotidiano, donde ni siquiera se emplean adjetivos de asombro como los vimos con el hielo. Y volvamos al ejemplo anterior.
En contraposición, el descubrimiento del hielo es presentado con una carga de maravilla, con descripciones que provocan admiración y fascinación. El narrador utiliza una perspectiva imaginaria, haciendo que el hielo aparezca como este objeto milagroso, mientras que otros personajes se dispersan ante el suceso mágico, percibiéndolo como un artificio. Es, Mejor dicho, el narrador vemos cómo alterna entre los planos de realidad. A veces usa una perspectiva imaginaria para lo real, el hielo, y otras veces una objetiva para lo imaginario, lo invisible, y destaca la tendencia a transformar lo fantástico en algo ordinario y lo ordinario en fantástico. Repito rápidamente ya que no es poca cosa. Hay un contrapunto entre planos, cuando el narrador alterna entre narrar lo imaginario desde una perspectiva real objetiva y lo real objetivo desde una perspectiva imaginaria. Esta técnica o estrategia permite que en la realidad ficticia los objetos cotidianos como un bloque de hielo se conviertan en elementos mágicos, mientras que eventos extraordinarios como la invisibilidad o incluso el tapete volador, que también momentos antes ocurre, son tratados como situaciones ordinarias. Existe la relación inversa cuando lo que es considerado real objetivo en la realidad real se transforma en real imaginario dentro de la ficción y viceversa. Un objeto banal en la vida real puede adquirir una cualidad mágica en la narrativa, mientras que un hecho prodigioso es presentado de manera trivial. Aquí no me aguanto las ganas de hacer un pequeño paréntesis y volver sobre esa idea de lo real maravilloso, de lo cotidiano maravilloso de Luis Aragón. Les recomiendo mucho buscar, yo tengo un texto publicado, si lo quieren buscar, porque es una forma de poder en la vida diaria ser capaces de hacer que los objetos banales puedan adquirir una cualidad mágica. Cierro mi paréntesis aragoniano. Y lo otro que podemos, para concluir, es que hay una variabilidad en la narrativa. Hay un contrapunto que no es constante a lo largo de toda la novela, porque si se mantiene sin cambios podría dar lugar a una percepción de artificialidad y deshumanización, nos dice Vargas Llosa. Hay que alternar entre estos planos para que sea esencial mantener la verosimilitud y el interés del lector, evitando así que todos los elementos reales se conviertan en imaginarios y viceversa. Clave, porque aquí está, por supuesto, el equilibrio. Así pues, la realidad ficticia a veces se asemeja a la real, como en la narración de las guerras civiles o la huelga y la matanza de trabajadores, que son presentadas desde una perspectiva real objetiva. Sin embargo, la mayoría de los episodios más notables de esta novela presentan un contraste entre lo real y lo imaginario, como estrategia narrativa. Esto les otorga una singularidad y las convierte en momentos de ficción absoluta. La relación de contrapunto entre ambos planos hace que la realidad sea percibida como imaginaria. La realidad ficticia es, por lo tanto, dependiente de la realidad objetiva, existiendo solo con el apoyo de elementos como el sueño, la fantasía, la locura o la credulidad. Ahora bien, ¿cómo se logra esta alternancia de la perspectiva entre una cosa y otra? Separando los planos, el narrador lo hace, le otorga objetividad a lo imaginario, lo que convierte la realidad ficticia en un espacio donde lo real y lo imaginario coexisten como entidades autónomas. ¿En qué otros momentos se objetiza lo imaginario creando esta tensión? Pues por ejemplo en la redondez de la Tierra como una naranja, cuando José Arcadio queda fascinado y hechizado al descubrir que la Tierra es redonda como una naranja y queda asombrado. También la reacción de Úrsula, por supuesto, cuando le dice: si has de volverte loco, vuélvete tú solo, pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. Hago paréntesis, al final volveré sobre esto, pero me pregunto por qué quitaron esa escena en la serie, pero bueno. Estos ejemplos ilustran cómo el narrador manipula la percepción de lo imaginario y lo real, ¿verdad? La redondez de la Tierra es un hecho real objetivo que es presentado con características fantásticas, mientras que, por ejemplo, y sabemos que la Tierra es redonda, mientras que, por ejemplo, el regreso de Melquíades de la muerte, cuando regresa a Macondo, el narrador nos describe la situación de manera absolutamente natural. Se nos dice que Melquíades ha estado en la muerte, pero su resurrección no provoca sorpresa en José Arcadio, ni pasmo, ni asombro. Tampoco el narrador la trata como algo extraordinario, y toda la comunidad lo acepta como un hecho cotidiano. Y no olvidemos también que con este regreso es cuando Melquíades se refugia en Macondo por ser repudiado por su tribu y se dedica al laboratorio de daguerrotipia. José Arcadio se asombra con la daguerrotipia,
¿verdad? De repente ve la fotografía y está impresionado y se va a buscar la foto de Dios, mientras que el hecho que el gitano haya vuelto de la muerte es completamente normal. Este es un contrapunto entre los dos planos de realidad. La mezcla de lo cotidiano y lo fantástico hace que lo imaginario se rebaje a algo trivial y doméstico, despojándolo de su misterio, mientras que la celebración de la fiesta, por ejemplo, cuando José Arcadio logra separar el oro de Úrsula, que lo había convertido en ese chicharrón carbonizado, de repente esto sí se impregna de un aire de irracionalidad y locura. En este proceso se resalta cómo lo extraordinario y lo ordinario se entrelazan. Hay ciertos vasos comunicantes en el cual se asocian los elementos de naturaleza diferente para que intercambien sus cualidades y se fusionen en una realidad nueva, más allá de la suma de sus partes. Otro ejemplo destacado de esto, fíjense, es la levitación del padre Nicanor Reina. Se narra con una objetividad absoluta, la misma que vimos ya con la desaparición del armenio taciturno o la misma resurrección de Melquíades. La levitación ocurre después de que el padre toma una taza de chocolate espeso y humeante, pero ese chocolate no tiene nada de misterioso, y el relato después continúa con el padre Nicanor limpiándose los labios, extendiendo los brazos y cerrando los ojos, tras lo cual se eleva 12 centímetros sobre el nivel del suelo. Este acto se presenta como un recurso convincente, por supuesto, ya que el padre Nicanor repite su levitación durante varios días, lo que lleva al monaguillo a recoger dinero para la construcción de un templo. También eso está claramente en la serie. Este ejemplo destaca cómo lo extraordinario, que es la levitación, se presenta en un contexto de absoluta normalidad, en el cual se mezcla lo real y lo imaginario de manera efectiva en la narrativa. Entonces fíjense que lo que se ha llamado realismo mágico es la forma de percepción, no la naturaleza de las cosas en sí mismas. Podemos empezar a aventurar eso para que entendamos de una vez por todas qué es esto de realismo mágico. Otros momentos en los cuales se mezcla lo extraordinario y lo cotidiano, ustedes ya con esto les queda la tarea de hacer el ejercicio, pero podemos traer algunas. La pianola de Pietro Crespi, por ejemplo, este invento maravilloso, se presenta como algo asombroso que suscita el júbilo del pueblo. Cuando comienza a funcionar se describe el momento con gran admiración. El martilleo atormentador y el estrépito cesaron en un silencio de asombro. La reacción de José Arcadio Buendía es significativa. No se queda asombrado por la melodía, sino por el tecleo autónomo de la pianola, llevando consigo la cámara de Melquíades para capturar al ejecutante invisible. También, por supuesto, el almacén de instrumentos y juguetes de Pietro Crespi, que llena la casa de juguetes prodigiosos, incluyendo bailarinas de cuerda y payasos tamborileros, transformando objetos triviales en eso mismo. La serie tiene eso muy bien, cuando llega Pietro a hacerle la visita a Amaranta y le entrega la bailarina a José Arcadio, y ahí ya pueden hacer la visita tranquilamente. Otro momento en el cual se invierte lo imaginario y lo real objetivo es el recorrido de la sangre, famosísimo. Se presenta un hecho extraordinario como este con una objetividad absoluta. La sangre de José Arcadio Buendía es descrita con precisión física, mostrando su recorrido desde la casa a través de Macondo en términos muy detallados. Esto refuerza la mezcla de lo cotidiano y lo asombroso, por supuesto. ¿Y cómo no referirnos a ese grandísimo y famosísimo momento de Remedios la Bella y su ascensión al cielo? ¿Qué les parece si lo leemos para que podamos recordarlo? Están doblando una sábana, está Amaranta, está Fernanda del Carpio y Remedio. Leo. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios la Bella estaba transparentada por una palidez intensa. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios la Bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no caer en el instante en que Remedios la Bella empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la Bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias,
y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires, donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Cierro comillas. Con esto de no podían alcanzarla, siempre se me viene a la cabeza cuando Pedro Páramo habla en Susana San Juan y dice: estás allá arriba en los aires, más allá de la divina providencia. Pero no nos vayamos a Pedro Páramo ni a Juan Rulfo, sino que quedémonos con esta subida al cielo de Remedios. Fíjense, el narrador utiliza un lenguaje poético hablando de un delicado viento de luz y un temblor misterioso en los encajes, lo que establece una conexión entre el plano del narrador y lo narrado. Pero luego la actitud de Fernanda del Carpio, un poquito líneas más adelantes, quien queda mordida por la envidia, va a aceptar este prodigio, pero su preocupación por las sábanas que Remedios se llevó muestra la fusión de lo cotidiano con lo sobrenatural, ya que ella va a seguir rogando a Dios que le devuelva las sábanas. Eso tiene un brote de humor gigantesco, me parece a mí. Es como: oiga, mis sábanas, ¿qué es? Puede que se haya ido, bueno, listo, pero devuélvame las sábanas. Esto se reitera cuando tras la ascensión de Remedios, Fernanda se queja de que le han robado las sábanas, enfatizando esa trivialidad en medio de un evento extraordinario. Este punto de vista de nivel de realidad que hemos visto en estos ejemplos pues revela eso que yo creo que a tantos nos seduce de esta novela: la capacidad que tiene el narrador para trabajar en los dos planos, permitiendo que los elementos de la vida cotidiana se fundan con lo extraordinario y complementen la narrativa, produciendo una rica textura en la realidad ficticia. Ahora bien, hay otro elemento que no quiero dejar pasar en este capítulo y tiene que ver con las categorías de lo exótico y lo imaginario, ¿no? Porque yo creo que eso también hay algo ahí que nos gusta muchísimo. Y es como estas referencias a lo ignoto, a lo raro, los sabios, los judíos de Ámsterdam, los médanos de Singapur. Eh, por esto es que estos elementos exóticos muestran que la novela está poblada de objetos insólitos y personajes pintorescos como gitanos, aventureros o inventores, elementos exóticos que tienen una vocación imaginaria que los aleja de lo real objetivo, ya que son distintos, distantes y los cargan de misterio. Los gitanos en Macondo, por ejemplo, esta llegada marca el inicio de la novela. Ya vimos que, de hecho no lo dije claramente, pero esa es como la primera transformación, podemos pensar, que tiene Macondo. Son descritos como mercachifles de diversiones y su presencia despierta la fantasía, ¿no? Se refieren, por ejemplo, incluso cuando traen el hielo lo presentan no por su utilidad, sino por la curiosidad de circo. Esto resalta su naturaleza irrealizante y su capacidad para estimular la imaginación. Objetos exóticos. Se menciona el laboratorio gitano como una colección de elementos extraordinarios que incluyen un atanor primitivo, una probeta de cristal y un destilador. También las constantes referencias geográficas que, por supuesto, hace muy pocas menciones a lugares colombianos y latinoamericanos, mientras que sí tiene nombres de Estados Unidos, Europa, Asia y África, como Java, París, Roma, Singapur, etcétera. Y también hay algo fundamental, que aquí pues está un proceso alquímico, que es la manipulación de los materiales. Es decir, la naturaleza imaginaria de la novela se refuerza a través de cómo se nombran y ordenan los elementos. Hay procedimientos como la exageración, la enumeración, la repetición y la alteración. Búsquenlos en el texto de Vargas Llosa, se los recomiendo muchísimo, de las cualidades de los objetos que son utilizados en la narrativa y que funcionan como leyes que rigen una realidad ficticia. Esta exageración, por ejemplo, la vemos en el ejemplo del imán, cuando de repente nos dicen que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de sus sitios, incluso parecían las cosas que estaban perdidas. También con la dentadura postiza de Melquíades, que convierte su figura de encías destruidas por el escorbuto en una imagen juvenil y repuesta, causando asombro entre los espectadores. Hay también, como dice Vargas Llosa, una desmesura en los personajes. La fuerza del primer José Arcadio Buendía es notable y su hijo muestra una descomunalidad aún mayor, siendo capaz de derribar un caballo agarrándolo por las orejas. El tamaño de José Arcadio es tal que Úrsula lo compara con lo desnaturalizado. Luego hay interacciones y comportamientos extremos. Por ejemplo, en su noche de bodas, Rebeca y José Arcadio producen gritos que perturban al vecindario, ocurriendo hasta 8 veces en una noche.
También Aureliano Buendía tiene experiencias sexuales exageradas donde 63 hombres pasan por el cuarto de su amante en una noche, pobrecita, ¿no? Hay una belleza hiperbólica, la imagen por supuesto de Remedios la Bella, que causa, comillas, un pánico de exasperación entre los hombres. Este es otro ejemplo de exageración que afecta incluso su entorno y situaciones anormales. Por ejemplo, Meme, que invita a 4 monjas y 68 compañeras de clase. Esta es una exageración que genera un caos que se describe con un realismo objetivo, resaltando las complicaciones de tener tantas personas en un hogar. Este procedimiento de exageración permite crear un mundo donde lo extraordinario parece normal de nuevo y transforma objetos y situaciones familiares en experiencias mágicas. Esto contribuye a una narrativa en la que a medida que la realidad ficticia se aumenta, los límites de lo posible se expanden, logrando un equilibrio entre lo extraordinario y lo cotidiano. De esta manera, la exageración no solo embellece la narrativa, sino que establece una lógica propia en el mundo de Macondo. Otra exageración, yo creo que podríamos decirlo, fíjense, es por ejemplo todo lo que tiene que ver con ese cuarto de Melquíades, que luego es el cuarto de las vacinillas, el cuarto donde José Arcadio va a estar escondido y no lo ven, el cuarto donde Aureliano Babilonio, el sanscritista, se va a pasar también tanto tiempo. Otras categorías que va a resaltar Vargas Llosa, como les decía, está en la enumeración. eh, Hay una agrupación rítmica cuando muchas veces se enumeran objetos y seres. Por ejemplo, también cuando se habla de los lugares donde Melquíades estuvo, lo que ha sufrido la pelagra en Persia o la lepra en Alejandría, enumeración de objetos exóticos, movimiento y dinamismo. También hay exageración en situaciones como por ejemplo cuando se habla que Fernanda tiene solo 42 días útiles al año para el sexo, o las imágenes simbólicas, es decir, esta imagen, por ejemplo, del coronel Aureliano Buendía, que personifican la soledad miserable cuando la asocian con figuras coloridas del desfile. Esto es más adelante ya en su vejez. Esta enumeración establece un ritmo del que deriva un sentido de normalidad, donde de nuevo lo extraordinario se convierte en parte de la experiencia cotidiana, al interactuar con lo real, creando un campo narrativo donde ambos planos coexisten armoniosamente. He querido traer hasta acá sobre todo ese elemento porque creo que es el que más permite entender esa, y lo digo abiertamente, la genialidad de la narración, de la estrategia de esta narración, que es cómo se invierte lo normal con lo mágico, con lo fantástico. Me queda muy difícil, de pronto vuelvo y me disculpo porque muchas cosas las pienso siempre desde la influencia del surrealismo. Creo que gran parte de lo que hace el surrealismo es esto, es poder observar con el ojo de la extrañeza lo que es cotidiano, y a mí me parece que es un ejercicio genial porque nos permite redescubrir cosas, sobre todo en un mundo tan fáctico, sobre todo en un mundo tan lógico, de repente poder ver las cosas con un aire de extrañeza, y creo que gran parte de lo que se hace acá, y esa es una gran estrategia narrativa sobre la que quería volver. Ya para terminar, claro, no me puedo quedar tampoco en ascuas y no decir y no mencionar algunas de las escenas que a mí me parece que son interesantes para tener en cuenta y que a mí me llamaron mucho la atención, porque pues he dicho mucho de que estemos esta lectura para poder entenderle, pues no me va a quedar yo por fuera, voy a ser yo el primero a entrar, por lo menos a valorar. Lo primero que a mí me sorprendió, y aquí ya entro en un espacio más de análisis mío, para ya terminar, eh, algo con lo que me costó un poco trabajo compaginar es como la velocidad de los diálogos. Me parece que hay diálogos que la lectura literaria remiten a una cómica solemnidad, ¿no? El diamante más grande del mundo, el gran invento de nuestro tiempo, fíjense que incluso las hablamos, o la frase de Melquíades, las cosas tienen alma, basta con despertársela, me parece que, o incluso la frase de José Arcadio sobre la redondez de la tierra como una naranja. Creo que son unas frases fundamentales del texto que me extrañó mucho que no se conservaran, pero respeto que no estén volviendo porque no estoy viendo la novela. Son preguntas que me termino haciendo. No sé, y vuelvo a lo que ya insinuaba anteriormente, no sé por qué se sacó esa escena porque es una de las escenas que a mí me parecen mejores de la novela, ¿no? Como ese momento en el que de repente José Arcadio Buendía está absolutamente extrañado, eh, taciturno, y grita: la tierra es redonda como una naranja. Eso es un pico, ¿cierto?, de narrativo, de tensión,
que en la serie se lo llevan más bien a José Arcadio recibiendo a Melquíades y diciéndole: descubrí que la tierra es redonda como una naranja y Úrsula no quiere que le cuente. No sé por qué desperdiciaron eso cuando se pudo haber hecho perfectamente, ¿no? Eso me llamó un poco la atención. Y también, frente a, ya que estamos hablando del hielo, me sorprendió un poquito como esa inversión del orden, porque en la novela tiene su razón de ser que José Arcadio queda frustrado después de la noticia que Melquíades se desapareció cuando se le dice este líquido pestilente, y después descubre el hielo y se le olvida. Y yo creo que hay gran parte del juego entre una cosa y otra. Mientras que en la serie se invierte el orden. Primero van a ver el hielo y es como que entran, ven el hielo y dicen: ah, sí, qué chévere, es el gran invento, y luego sale. Me pareció muy rápido. Me parece que no soy director de cine y no trabajo en cine, entonces lo digo con respeto, pero sí como lector de la obra. Creo que se hizo muy rápido, ¿no? Y se desperdició. Un elemento que definitivamente me costó trabajo es la relación fraternal, es decir, la relación de hermanos entre José Arcadio y Aureliano. Me parece que quedó muy bien. La escena famosa de cuando le preguntan qué se siente después de que José Arcadio está con Pilar Ternera y le contesta: es como un temblor. Esa es una escena que yo creo que a nadie se le va a olvidar y que muestra esa compinchería, esa comunicación. Pero creo que en la serie hay un exceso en la caracterización de la amistad entre los hermanos que yo creo que no, a mí no me convenció, y debo decirlo, aunque los dos personajes tienen cosas que me gustan, pero esa relación no. Por ejemplo, cuando José Arcadio regresa del viaje a Aureliano, como que los dos hermanos se ven después de muchos años, y lo que le dice a Aureliano es: ¿te acuerdas que tú me dijiste que es como un temblor? Y José Arcadio le dice: no, no me acuerdo. Bueno, creo que se quiere generar una tensión narrativa que a mí no me parece que se necesite por demás, ¿no? Y esa misma frasecita se va a utilizar después, cuando ya José Arcadio se casó con Amaranta, el coronel Aureliano Buendía ya se va para la guerra, va y le dice a José Arcadio: vente conmigo. José Arcadio le dice: no, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, cierra la puerta, y luego la abre y le dice: hermano, hermanito, sí me acuerdo de cuando te lo dije. Bueno, tampoco creo que funcione muy bien, si me lo permiten, ¿no? Porque creo que se le da mucho énfasis a una frase que no creo que pueda jugar ahí. Y otro momento que también vinculan a la fraternidad tiene que ver cuando José Arcadio salva. Esto es algo que uno se le tiende a olvidar en la novela, pero es José Arcadio el hermano quien salva a Aureliano del fusilamiento. La novela transcurre a las 5 de la mañana. Rebeca le ha estado diciendo a José Arcadio: lo van a matar, lo van a matar. Él le dice: vas a ver cómo van a ser de brutos, seguro lo matan allá adentro para que nadie lo interrumpa, pero si lo sacan van a ser unos brutos por esto y lo otro. El hecho es que en la novela los ven venir a las 5 de la mañana, no a plena luz del día como ocurre en la serie, sino que los ven venir a las 5 de la mañana. Y Rebeca dice una frase muy bonita, que ahorita mismo no me acuerdo si está en la serie o no. Pues Rebeca dice: qué bello está. Eso me parece de una poesía preciosa. No es su hermanastro, ¿verdad? Y cuando dice eso en la novela, después es cuando aparece José Arcadio amenazando a Roque Carnicero, quien está liderando el fusilamiento, diciéndole: no, usted, no, o sea, dice: no, ni se les ocurre disparar. Y de repente Roque Carnicero dice: usted viene mandado por la divina providencia. Pues bien, en la serie este episodio lo transforman y me pregunto por qué, ojo, me lo pregunto, pero aparecen Rebeca y José Arcadio como un par de pistoleros, ¿no? Como ella con un revólver. Yo no me la imagino con un revólver, por ejemplo. Lo salvan. Está bien lo de Roque Carnicero, que le dice lo que le dice, pero lo que no me gustó es después jugar a estos valores de amistad fraternal. Luego se lo acerca Aureliano y le dice: ahora resulta que tú vienes de la divina providencia. A mí me sobró ese diálogo, porque creo que se quiere jugar mucho sobre una caracterización de hermanos que no hacía falta como extralimitarla tanto, ¿cierto? O quizás un poco exagerarlo. Y lo último, fíjense que son muy poquitas cosas las que traigo, son las que se me ocurrieron acá, y pues, puede que haya otras en términos de la casa, del tamaño de la casa y todo, pero pues creo que cada uno verá si se imaginaba o no así la casa de los Buendía. Pero hubo un comentario que le achacan a Úrsula, que tampoco estuve de acuerdo, porque si algo tiene Úrsula que a mí me gusta muchísimo es esa especie de estoicismo, ¿cierto? Úrsula recibe a los que sean en su casa, le da de comer a los que sea. Hay algo
de aceptar una especie de, ¿qué? De destino, ¿cierto? Y a mí no me gustó cuando de repente, cuando llega alguien más a la casa y dice, esta casa ¿por qué se llena de huérfanos? Como si no fuera suficiente con Arcadio. Y Arcadio lo escucha y pone una cara. Eso nunca lo dice en la novela. Y creo que es injusto achacárselo, porque nuestra querida Úrsula, si algo tiene, es ser esta matrona que rige por el orden, que está pendiente de todo y que si toca más, pues hacen más. Viene también de esta idea de cocine de todo porque no se sabe quién viene. Ella no va a encontrar eso. Entonces me parece que fue una caracterización un poco injusta. Vuelvo a decir, hay mucha gente que se pregunta cómo es que es una casa tan grande. Todo esto, pues bien, la novela hace muy claro que esta riqueza, si se quiere llamar de los Buendía, la hace Úrsula a punta de caramelos. Y si alguien dice, hombre, pero eso es inverosímil, pues entonces volvemos al juego de lo imaginario con lo real, ¿no? ¿Cómo así que no va a aceptar que una mujer es capaz de vender suficientes caramelos para hacer una casa? Pero sí vamos a aceptar que Remedios la Bella se fue en una sábana, ¿no? Yo siento que ahí hay una lógica detrás y si yo encuentro lógica y encuentro razón en las decisiones que se toman, me parece que funcionan muy bien. Pues bien, llegamos al final de nuestro cuarto capítulo. Dejen sus comentarios de más elementos si así lo quieren en nuestra publicación de Instagram, en YouTube o en Spotify. No olviden seguirnos por su canal favorito. Acá nunca nos vamos a cansar de invitar a leer antes de saltar a juzgar y ponernos esa medalla de críticos. Hay que saltar a la lectura, hay que repasar la lectura, hay que entenderla muy bien y desde allí no necesariamente satisfacerse con lo que nos den. Tontería sería también, pero sí, definitivamente entender las cosas desde su razón, desde su naturaleza y preguntarnos, en un caso de una adaptación como esta, ¿por qué lo hicieron así? ¿Qué los llevó a obrar así? Y eso es, en últimas, mi gran recomendación cuando nos enfrentemos y sobre todo a la próxima entrega de la serie, me parece que lo que viene es verdaderamente lo complicado. Lo que ha pasado, no digo que haya sido fácil, pero fíjense ustedes, viene por ejemplo, la paz de las guerras civiles. Después de las paces de las guerras civiles, bueno, el Tratado de Neerlandia y el Tratado de Wisconsin. Después viene la paz posterior a las guerras civiles. También viene la United Fruit Company, viene la masacre de las bananeras, viene el diluvio de Macondo y faltan esos 3 o 4 últimos capítulos de esta novela que me parecen absolutamente increíbles, que les recomiendo que los lean hasta allá. Ese amorío entre Amaranta Úrsula, por ejemplo, y Aureliano, Babilonia, la forma de esa casa que es por donde empezamos, ¿cierto? Si lo recuerdan bien. La serie, empieza, la novela termina pero la serie empieza por la lectura del libro 100 años de soledad por el manuscrito de Melquíades. Y ya ven ustedes esa casa cómo termina. Yo me muero de las ganas por ver, eso sí, me muero de las ganas por ver cómo van a hacer esa casa de esa forma. Esto explica que a mí me han gustado muchísimas imágenes, me han gustado muchísimas escenas. Yo las tenía en mi ser, en mi haber, en mi imaginación, pero no tengo ningún problema, no más mínimo, no tengo ningún problema de compartirlas con versiones cinematográficas. No creo que en ningún momento se ataque, no me considero purista desde ahí, no creo que se esté desacralizando nada, al contrario, creo que se hizo un trabajo estupendo con unas grandes escenas y yo, con esto cierro, que creo que lo hice todo, veré la segunda parte de esta serie en cuanto salga, porque desde ya me muero de la curiosidad por saber cómo lo hicieron y me muero de la curiosidad, las preguntas que entonces me va a suscitar. Gracias por habernos acompañado. Volvemos muy prontamente a nuestra programación habitual de los sábados, así que nos vemos en una próxima edición de este Paredro.